Bueno, buenas tardes. Soy la maestra Alejandra Sánchez García del Tecnológico Nacional de México, Campus Chimalhuacán, de la carrera de Ingeniería Industrial. Entonces, ahorita para la materia de desarrollo sustentable, para la última unidad, vamos a empezar a hablar de lo que serían los conceptos de deterioro ambiental. Entonces, ¿qué es el deterioro ambiental? El deterioro ambiental se considera la transformación del ambiente causado por fenómenos naturales o antropogénicos que trae consigo la reducción o pérdida total de las propiedades de los ecosistemas. ¿Qué significa esto? Que cualquier cambio que ustedes puedan ver en su entorno, ya sea en cualquiera de los tipos de ecosistemas que hemos estado estudiando, cualquier cambio, ya sea por una cuestión natural como una lluvia típica, por las inundaciones, por cuestiones de, por ejemplo, un incendio, ¿sí? O por cuestiones antropogénicos que tienen que ver con el hombre, como lo que sería la pérdida de la cubierta vegetal, la introducción de agricultura o ganadería, que traigan consigo la reducción o la pérdida total de las propiedades de los ecosistemas y por lo tanto de los servicios ecosistémicos que ese lugar nos brinda, pues a eso se le va a llamar como tal deterioro ambiental, ¿sí? Entonces aquí hay algunos términos importantes de los que tenemos que hablar antes de seguir con las cuestiones de deterioro ambiental. El primer concepto es el de estabilidad. Como tal, estabilidad se le considera a la ausencia de fluctuaciones en las poblaciones y es la capacidad para soportar las perturbaciones sin cambios importantes en la composición. ¿Qué significa? Que no va a haber fluctuaciones importantes en las poblaciones que tenemos en los diferentes tipos de ecosistemas, pero no es porque no pase nada o porque ya llovió y cambió el ecosistema, no. O sea, sí va a haber una tolerancia, ¿sí? Para soportar perturbaciones, pero que no nos causen cambios importantes en la composición. Es decir, si tuvimos una lluvia fuera de temporada o las lluvias, por ejemplo, de lo que se le conoce como la caléndula y cosas de ese estilo, pues entonces no se considera como tal un deterioro ambiental, sino que entra dentro de un proceso que se sigue considerando estable dentro del ecosistema, pero es muy difícil que esto se pueda dar en estos momentos, ¿no? Por las cuestiones antropocéntricas. Ahora, el otro se le conoce como resiliencia. La resiliencia es la medida de la capacidad de un sistema bajo perturbación para recuperar el estado previo a la misma. ¿Qué significa? Esto es como una liga. Si se dan cuenta ustedes, una liga la pueden estirar y la sueltan. Y va a llegar un momento en el que, bueno, al soltar la liga va a recuperar su estado original. Lo mismo va a pasar con los ecosistemas. Cuando nosotros hablamos de perturbación tenemos que tomar en cuenta más esta cuestión de resiliencia, ¿sí? ¿Qué ecosistemas son más resilientes que otros? ¿Qué ecosistema puede aguantar un poco más el efecto antropocéntrico antes de perder la funcionalidad dentro de él? Y yo les pregunto siempre, ¿no? ¿Qué es más resiliente para ustedes? ¿Un bosque de pino encino o una un lugar que sea un matorral o un desierto? Pues obviamente va a ser un poquito más resiliente un bosque de pino encino porque tiene más posibilidades o tiene mayor capacidad de regresar a su estado natural después de una perturbación, mientras que en un desierto, por ejemplo, pues si ustedes hacen un cambio en el uso de suelo o si acaban con un lugar donde haya una pequeña ciénega, ¿sí? Pues entonces ya no van a volver a encontrarlo porque pues realmente son sistemas que son muy propensos a la pérdida de sus servicios o de su estabilidad si ustedes agregan algún cambio externo, ¿sí? Entonces, el otro concepto importante es el de fragilidad. Fragilidad se va a definir como la sensibilidad que tiene un ecosistema en particular frente a las perturbaciones inducidas por la actividad humana y la resiliencia a estas perturbaciones. Y nosotros vamos a tener aquí diferentes grados de fragilidad que se van a catalogar del 1 al 5 dependiendo qué tan frágil sean este ecosistema, ¿sí? Y va a depender mucho de qué tanto pueda ser resiliente, ¿sí? El lugar al que esté bajo perturbación en un momento determinado. Y yo les decía, ¿no? Que el nivel 1 se le considera como el nivel mínimo de fragilidad y el nivel 5 para el nivel máximo de fragilidad. Entonces, otros dos conceptos importantes es hablar de disturbio y de perturbación. Un disturbio como tal se le considera una causa de cambio, mientras que la perturbación ya se le considera a los efectos, ¿sí? Que van a ser causados por ese
cambio, ese disturbio. Véanlo de esta manera. Si ustedes, el abrir una carretera, ¿sí?, va a ser un disturbio, porque va a ser una causa. El tener una carretera a la mitad de una zona montañosa, pues se va a considerar un disturbio, porque va a ser una causa de que haya una limitación en la movilidad de algunas especies. ¿Por qué? Pues porque muchas especies se van a morir al tratar de atravesar la carretera, ya sea porque las atropellen, o en el caso de pequeños artrópodos como las tarántulas, por ejemplo, que se pierdan en la carretera por el calor tan intenso que tiene el chapopote y pues mueran de deshidratación, ¿no? Para las especies pequeñas va a ser una barrera impresionante, mientras que para las especies más grandes pues va a ser un limitante el hecho del flujo de automóviles, pues porque a la mayoría los van a atropellar al cruzar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué sería la perturbación con respecto a esta carretera? Pues la fragmentación del hábitat de, por ejemplo, un jaguar o de alguna especie que requiera una distribución más amplia para sus territorios de alimentación o de reproducción o cuestiones de este estilo. Y van a tener como efecto pues la pérdida de la biodiversidad, ya sea lenta o de manera rápida, dependiendo qué tan grande sea el disturbio, ¿sí? Ahora, hay que hablar, cuando hablamos de degradación ambiental, también tenemos que hablar de algo muy importante, que es la degradación de los suelos. Y se va a referir a los procesos desencadenados por las actividades humanas que reducen su capacidad actual o futura para sostener ecosistemas naturales o manejados. Se estima que alrededor de 2 millones de hectáreas, es decir, el 15% de la superficie terrestre en el mundo, pues sufren algún tipo de degradación edáfica. ¿Qué significa esto de degradación edáfica? Que la tierra pierde sus propiedades como tal para que pueda sustentar la vida. Si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo plantar una planta en tierra de bosque, que es la que casi siempre se compra, ¿no?, de manera ilegal en el tianguis, ¿no?, sus costalitos de tierra negra para sus plantas, que plantarlo por ejemplo, en el huerto de la escuela, ¿no?, que es puro tepetate y pues realmente no va a crecer nada ahí más que hierba. Entonces, esta parte de la degradación de suelos es muy importante, porque todos los efectos de las actividades, o más bien todos los procesos de las actividades humanas, van a llevar consigo, ¿sí?, diferentes repercusiones dentro de la calidad de la tierra para poder sustentar la vida. Ahora, el hecho de que tengamos un dato certero que dice que el 15% de la superficie terrestre está en algún proceso de degradación, pues no va a ser completamente confiable, porque en realidad esto se basa solamente en los lugares donde se han hecho estudios, pero si lo toman en consideración con respecto al todo, pues la mayoría de los lugares en el mundo pues no han recibido estudios, sí, que puedan ser la base para tener un dato preciso de la cantidad de tierra que está en algún proceso de degradación. Entonces, ¿cuáles son las principales actividades humanas que van a provocar la degradación de las tierras? Pues el primero es el cambio de uso de suelo, ¿sí? ¿Qué significa esto del cambio de uso de suelo? Pues cuando nosotros removemos la vegetación natural para poder establecer terrenos agrícolas o potreros para poder criar ganado. También tenemos que muchas veces establecemos cultivos en suelos frágiles, tenemos una reducción del tiempo de descanso de la tierra, un sobrepastoreo y un mal manejo del agua de riego y la maquinaria agrícola. Si se dan cuenta, todas estas actividades que van a provocar la degradación de la tierra, pues están relacionadas estrechamente con la agricultura y la ganadería, que vamos a ver más adelante, que siempre empezamos para el desmonte para poder tener suelos de uso agrícola, y cuando este suelo ya no puede soportar la producción agrícola, pues lo que hacemos es empeorar todo al meter la parte de pastoreo, ¿no? ¿Y qué tipo de problemas sociales nos van a traer las actividades humanas que causan la degradación de la tierra? Pues vamos a tener sobrepoblación, vamos a tener migraciones de las comunidades que están cercanas a las zonas de suelos degradados y una profunda marginación, que es lo que hemos visto durante todo el curso, ¿no? Que realmente es que los efectos del cambio climático pues tienen repercusiones sociales muy drásticas en los países de tercer mundo, principalmente con las poblaciones vulnerables, que son las que viven pues cercanas a las zonas que tienen mayor degradación ambiental, pero no necesariamente son las que tienen la mayor huella ecológica, ¿no?, sino las que sirven para poder proveer recursos, ¿no?, a las grandes ciudades o a lo que sería primer mundo. Entonces vamos a ver que hay algunos patrones de uso y deterioro de los recursos naturales. ¿A qué me refiero con esto? La agricultura.
Si ustedes recuerdan, la agricultura tiene el gran problema de lo que fue la Revolución Verde. Si recuerdan, como ya les había comentado, la Revolución Verde es cuando nos dimos cuenta de la maravillosa idea de utilizar DDT para disminuir la cantidad de cultivos que se perdían por plagas, ¿no? Entonces, desde ahí y todo lo que le fue la Revolución Verde, pues empezamos con grandes problemas. Pero también hay una parte importante que tiene que ver con el desmonte, ¿no? La pérdida de la cobertura vegetal para poder establecer como tal zona de tierra o zonas de agrícolas, ¿no? Entonces la problemática en este sector va a depender del sistema de cultivo utilizado y tenemos dos tipos. Las de zonas con predominio de grupos indígenas, donde por las condiciones socioeconómicas pues va a existir una sobreexplotación de los recursos naturales, no para comercialización, sino porque estas personas realmente si no producen o si no están sembrando pues no van a comer. Y el uso del fuego en las actividades agropecuarias que va a generar incendios forestales, debido a que pues necesitan quemar la cobertura vegetal original para poder proveer suficiente carbono para abonar los cultivos, pero muchas veces estas pequeñas quemas de terreno pues se salen de control y entonces tenemos que se propagan los incendios por zonas inmensas, ¿no? Y tenemos el otro problema que está en áreas donde se desarrolla la agricultura para exportación, que aquí ya se refiere más a la agricultura intensiva, ¿no? Donde la degradación ambiental es consecuencia de altos consumos de energía fósil y de agroquímicos, así como de un uso ineficiente del agua. Y vamos a ver más adelante que esto de estar regando constantemente las plantas, pues no necesariamente es bueno, ¿no? Algunos de ustedes dirán, es que ya se me murieron mis plantas. Sí, es fácil que sus plantas germinen, ¿no? Lo hacían en la escuela con su frijolito y su pedazo de algodón y el agua. El problema es proveer de los micronutrientes y macronutrientes suficientes que la planta va a necesitar para seguir creciendo, ¿no? Y entre más agua le estén poniendo, vamos a tener un problema en el suelo que tiene que ver con la lixiviación y la pérdida de los minerales que van a poder proveer de nutrientes para el crecimiento de las plantas. Entonces, como les decía, la agricultura tiene los problemas desde lo que fue la Revolución Verde. Sus consecuencias negativas fue que teníamos una elevada e indiscriminada aplicación de insumos sintéticos, como plaguicidas y fertilizantes, además de la especialización productiva basada en el monocultivo. Entonces dejamos de tener rotación de cultivos para poder utilizar un solo tipo de cultivos y lo único que hacíamos era agregar fertilizantes inorgánicos. La mayoría de los fertilizantes que se utilizan en el mundo, para que lo sepan, pues son una consecuencia de lo que sería son derivados del petróleo, ¿sí? Para que vayan teniendo en cuenta de lo que se están comiendo. Ahora, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria de Plaguicidas y Fertilizantes, en 1995, ¿sí? Dense cuenta, hace muchísimos años, el volumen de plaguicidas utilizados era de casi 54.600 toneladas. O sea, eso era en ese tiempo, ahora imagínense ahorita. De acuerdo con la Comisión Intersecretarial para el Control de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas en México, pues se emplean aproximadamente 200 marcas, de las cuales 24 están prohibidas por la NOM, y ya para que estén prohibidas por la NOM es porque de verdad hacen muchísimo daño, y 13 son de uso restringido. Ahora les pregunto, ¿cuáles creen de estas marcas que son las más baratas? Pues por supuesto que van a ser las que estén prohibidas por la NOM, vamos a poder encontrarlas a un menor costo, que van a ser las que se van a utilizar con mayor frecuencia. Si se dan cuenta, en los últimos semanas ha surgido un intenso debate sobre el uso del glifosfato, ¿no? Y su prohibición. Pero a pesar de que ahora sí ya está prohibido y la gran cantidad de estudios que sustentan las malformaciones y las problemáticas genéticas que están asociadas al uso indiscriminado del glifosfato, pues vamos a ver que en los próximos años vamos a seguir teniendo una gran cantidad de lugares donde se va a seguir utilizando. Y volvemos al punto, fertilizantes o agroquímicos o pesticidas que están prohibidos en primer mundo, se prohíben en primer mundo, pero obviamente las empresas no pierden, así que vienen y se lo venden a todo lo que es tercer mundo, ¿no? Entonces, otro problema importante es la ganadería. La ganadería extensiva es la que más deteriora los ecosistemas naturales.
¿sí? ¿Por qué? Pues porque primero tiene que haber una crema del rastrojo, es decir, esta parte del pasto seco que queda así después de la temporada de invierno, y esto se hace para estimular el rebrote del pasto. Afecta la capa orgánica del suelo, obviamente, porque le estamos agregando fuego, ¿sí? Y es un factor de origen de incendio y gases de efecto invernadero. Entonces, esto de que afecta la capa orgánica tiene mucho que ver con que toda la parte del suelo tiene una gran cantidad de biodiversidad en ácaros, en colémbolos y en diferentes microartrópodos, que son los que nos permite tener todo ese ciclaje de nutrientes y también poder tener un adecuado equilibrio, ¿sí? De lo que sería la materia orgánica que van a necesitar las plantas para poder seguir creciendo. Entonces, cada vez que nosotros hacemos esta quema, pues estamos afectando aproximadamente medio metro, ¿sí?, de profundidad en el suelo, y estamos matando a todos estos pequeños animalitos que lo único que hacen es pues mantener el equilibrio dentro de los suelos, ¿no? Además, contribuye con el 18% de la generación de gases de efecto invernadero. El 9% es dióxido de carbono, el 37% va a ser gas metano y el 65% se va a considerar óxido nitroso. Y esto incluye la degradación y el cambio de uso de suelo, ¿no? Ahora, según la Semarnat y la Semarnat, la ganadería es una de las principales causas de deforestación en todas las zonas ecológicas, principalmente en el sur del país, como va a ser Tabasco, Veracruz y Chiapas, ¿no? Ahora, la ganadería también contamina severamente los cuerpos de agua, principalmente de amoníaco, por la gran cantidad de amonio que se contiene en la orina de las vacas, ¿sí? El sobrepastoreo además ha desgastado cerca del 95% de los pastizales naturales y el 70% de los matorrales en las zonas áridas. Entonces, la pesca, ¿sí?, también es importante debido a que la mala planeación de muchas pesquerías pues ha sobrepasado la capacidad de carga de las poblaciones, ¿no? Se ha observado que cada metro cuadrado en el fondo del área de pesca de camarón en el Golfo de California pues es arrastrado entre 4 y 7 veces al año. O sea, dense cuenta. ¿Qué significa? Esto de la pesca de arrastre significa, no sé si vieron Nemo, que tiran unas redes gigantescas, ¿sí?, con peso abajo, y lo único que hacen es avanza el barco, y conforme va avanzando el barco, ¿sí?, esta red va pasando pero va arrastrando desde el fondo. Entonces tenemos una pesca que no es excluyente, entonces va a arrasar con todo lo que tiene a su paso: tiburones, mantarrayas, peces, ¿sí? Muchas veces le da en la torre a algunas otras comunidades de algas, ¿sí?, tortugas, ¿sí?, delfines y una gran cantidad de especies que no son importantes, ¿no? Y aparte de eso tampoco tenemos una discriminación acertada entre juveniles y adultos, por lo que se pierde la mayor cantidad de las especies que se matan y se extraen mediante esta actividad. Entonces, los métodos de captura de arrastre, debido a la baja selectividad, como les decía en la captura, pues tiene efectos severos en los fondos marinos. Además tiene la pérdida de especies no mercantiles, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que todas aquellas que no puedo vender, pues simplemente las vuelvo a tirar hacia el mar, ¿sí? Y la fauna de acompañamiento pues es escasamente aprovechada y generalmente constituida por especies en riesgo o protegidas, como lo son las tortugas. Ahora, traspasando los niveles de reproducción y crecimiento sustentable. ¿Por qué pasa esto? Pues porque realmente no se respetan las épocas de veda, no se respetan incluso las fronteras entre los países. Lo que hace la mayoría de los grandes pesqueros chinos y españoles es que se plantan en las zonas de aguas intercontinentales, ¿sí?, donde pueden estar ahí sin que nadie les diga nada, y de esa manera pueden ahí no respetar las temporadas de veda. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que obviamente van a matar a una gran cantidad de peces que son juveniles, que no les sirven para nada, y el gran problema lo tienen los países que requieren, ¿sí?, o que viven de estas especies que posteriormente, cuando maduran, pues se acercan a las costas y tienen un impacto devastador en las comunidades pobres, como siempre, que viven al día de la pesca de estos peces, ¿no? Como lo hemos visto en muchos países en África. Ahora, las consecuencias es que se pone en riesgo la especie objetivo, además del equilibrio de otras especies y del ecosistema entero. Y esto se ve agravado, como les decía, por la pesca ilegal y no regulada. Ahora, volvamos a la parte de la degradación de los suelos.
La degradación de los suelos se reconoce en dos procesos. Primero, el que va a implicar el desplazamiento del material del suelo, el que va a tener como agente causal a la erosión hídrica y la eólica, el que se refleja en un detrimento en la calidad del suelo, tal como la degradación química, ¿sí? Ahora, dentro del Capital Natural, que fue publicado ahí en México, que tiene datos de todas las tendencias de las especies en nuestro país, pues tenemos que el principal proceso causal de la degradación de los suelos en México pues son la degradación química y la erosión hídrica, ¿sí? Aunque el 54.8% de los suelos parece sin degradación aparente debido a que tampoco hay estudios que nos puedan decir si hay o no un proceso de degradación como tal en estos sitios, ¿no? Y si se dan cuenta, pues la degradación química es la principal causa de degradación, seguida por la erosión hídrica, la erosión eólica y por último lo que sería la degradación física. Entonces vamos a hablar qué es la degradación química. Está asociada a la intensificación de la agricultura, ¿no? Debido al uso de los pesticidas, los fertilizantes y sobre todo a las técnicas de irrigación. Y se refiere a la reducción de la fertilidad del suelo por la pérdida de los nutrientes que están en ella. Entonces, otros procesos que también van a llevar a la degradación química son la contaminación y la salinización. La contaminación como tal es la presencia en el ambiente de una o más sustancias extrañas que excediendo los límites tolerables causa daños a la vida o impactos en el ambiente. ¿Qué significa esto? Como tal, la contaminación va a tener dos factores importantes, que va a ser la temporalidad y la cuestión de la cantidad, ¿sí? Si ustedes tiran una cáscara de plátano a la mitad del bosque, pues sí va a tener un efecto de contaminación, a pesar de que se considere un material orgánico, ¿no? Porque si ustedes tiran una cáscara de plátano en un bosque de pino, pues en el bosque de pino no hay plátano, ¿sí? Entonces no podría como tal, sí se va a degradar, pero las especies que se pueden asociar o que pueden degradarlo no necesariamente son las especies que están acostumbradas o que son nativas del tipo de ecosistema. Si ustedes tiran una cáscara de plátano a la mitad de una selva, pues entonces tal vez que aparte de todo, bueno, esta selva también está como en un sistema mixto de producción entre plátano y vegetación natural, pues entonces ahí no se consideraría como tal una contaminación propiamente. Aunque si tiran ustedes, uno de ustedes tira una cáscara de plátano y luego los otros 25 en el mismo lugar también tiran una cáscara de plátano y de manzana, pues entonces ahí sí estaríamos generando un foco de contaminación que puede traer otros procesos. Y el otro proceso es el de la salinización, que es un proceso que resulta en la acumulación de sales solubles. Y esto lo podemos ver mucho cuando atraviesan la autopista de la México-Texcoco, ¿sí? En toda la parte de la carretera México-Peñón, ¿sí? Donde podemos ver que estos suelos salitrosos, ¿no? Que son suelos que tienen como capas blancas, que esas capas blancas pues son sales, ¿no? Que se van acumulando. Algunos procesos de salinización son de forma natural, como, bueno, ni tan natural como en el lago de Texcoco, porque esa acumulación de sal está ahí, porque antes esto era un lago y después lo secamos, ¿sí? Y por procesos ya de un riego excesivo. Entonces, ¿qué va a traer también otro proceso importante? Es el de la erosión. La erosión se considera como el desgaste del suelo por la acción de diversos factores naturales, como lo van a ser los vientos, que va a causar la erosión eólica, las lluvias, que va a causar una erosión pluvial, y el paso de los ríos, que va a causar una erosión fluvial. Ahora, ¿qué es la erosión hídrica? La erosión hídrica es el desprendimiento de las partículas del suelo bajo la acción del agua, dejándolo desprotegido y alterando su capacidad de infiltración, lo que va a propiciar el escurrimiento superficial, ¿sí? de la capa superior de la tierra. Y esto lo ven mucho, ¿no? Cada vez que llueve y ustedes están cerca de lugares donde están un pequeño cerro o algo así, si se dan cuenta, incluso aquí afuera de la escuela, cada vez que llueve pues pueden ver que tenemos un montón de lodo y pedazos donde se acumula la tierra debido a que tenemos aquí cerros que no están pavimentados, que obviamente cuando llueve pues pierden la capa superficial de tierra y esta se arrastra hacia las zonas más bajas, ¿no? Y se va a expresar a través de cárcavas, erosión laminar, denudación y arrastre de material.
Y vean, así es como se ve cuando nosotros tenemos erosión hídrica, ¿no? Y estas son, por ejemplo, la formación de cárcavas. Esto lo han visto muchísimo, sobre todo en los caminos, ¿sí? Después de lluvias intensas. Entonces, la erosión hídrica es muy común en zonas montañosas. En México, los estados más afectados van a ser Guerrero, Michoacán y, por supuesto, el Estado de México. Ahora, el otro proceso de erosión es por medio de la erosión eólica. Aquí el agente erosivo va a ser el viento y es una manifestación de la acción del viento sobre la superficie terrestre. Afecta poco más del 9% del territorio nacional y los estados con una mayor proporción superficial afectada pues van a ser Tlaxcala, Chihuahua y Nuevo León, que si se dan cuenta son estados que son secos, que tienen una cobertura forestal pobre, ¿sí? Que tienen suelos de por sí bajos en nutrientes, generalmente terrenos planos, donde la acción del viento va a propiciar, ¿sí?, que se pierda la cobertura superficial del suelo en esta zona, ¿sí? ¿Y qué pasa? Una vez que nosotros ya tuvimos un proceso de erosión, pues vamos a pasar a lo que es la degradación física. La degradación física del suelo es la pérdida de la capacidad del sustrato para poder absorber o almacenar agua. Esto lo pueden ver incluso en las plantas cuando empiezan a cambiar su coloración hacia amarilla, hacia el café, cuando se manchan, ¿sí? Son cuestiones no de plagas, sino porque los suelos tienen una deficiencia en algún tipo de nutriente o simplemente son suelos tan porosos que simplemente pasa directamente el agua, ¿no?, en un proceso de infiltración. Ocurre cuando el suelo se compacta, se endurece o es recubierto, ¿sí?, por algún otro agente que no sea la parte superficial de los nutrientes del suelo. No cubre grandes extensiones en el país, sin embargo es importante ya que es de alto impacto y es un proceso prácticamente irreversible. Existen algunas tecnologías, principalmente en Europa, que permiten la descompactación del suelo, pero son extremadamente caras, no las tenemos en México, ni siquiera la maquinaria está en América. Hay otro proceso natural que se utiliza con una especie de la lacandona, que es una herbácea como tal, es como una hierba, ¿sí? Pero este proceso de descompactación de la tierra pues tarda aproximadamente entre 5 y 10 años. Entonces, si se dan cuenta, es muy difícil que tengamos programas de recuperación de esta manera que puedan ser financiados por el gobierno, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Pues posteriormente vamos a tener un proceso de desertificación. La desertificación es un proceso que implica el deterioro de las condiciones de los ecosistemas naturales y el establecimiento de las condiciones prevalecientes en las regiones desérticas, debido a lo que van a ser las actividades humanas. Actualmente afecta aproximadamente a 1,000 millones de personas en más de 100 países a lo largo del mundo, ¿sí? Y el 70% de todas las tierras secas se encuentran en alguna etapa de desertificación, lo cual es preocupante debido a que con el constante cambio climático, ¿sí?, y la pérdida de la cobertura vegetal y la gran cantidad de actividades humanas que tenemos en los sistemas de producción donde no se lleva un control o un manejo de la producción agrícola, pues tenemos que cada vez la cantidad de tierras secas pues va aumentando poco a poco a nivel mundial. Entonces los fenómenos naturales en donde la precipitación es inferior a los niveles normales registrados, pues va a provocar un desequilibrio hídrico que va a afectar los sistemas de producción. Y esto es lo que vamos a conocer como las sequías. Estas sequías van a traer como consecuencia pues pérdidas y costos económicos, no solamente económicos para los países en términos de los sistemas de producción, sino también sociales por la cuestión de las pérdidas humanas y ambientales por los daños irreversibles a los sistemas o a los ecosistemas circundantes, ¿sí?, o afectados. Esto ha sido un fenómeno que últimamente ha sido más estudiado por la ONU, aunque como todas las causas a nivel mundial tiene poco financiamiento y tiene pocas personas que estén trabajando, o sí muchas que estén trabajando pero que no son escuchadas como siempre en el mundo, ¿sí? Y desde 1972 la ONU creó la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación, y esto fue a raíz de lo que fue la gran hambruna en Sahel, África. Este proceso de sequía duró de 1968 a 1974. ¿Se imaginan realmente lo que implicó tener esos 6 años donde pues prácticamente no hubo temporada de lluvias? Pues tuvimos un gran problema porque tuvimos la muerte de 200,000 personas y esa es la cifra oficial. Así que saben que la cantidad de muertos fue mucho mayor, ¿no?
y millones de animales también se perdieron, ¿no? Debido a esa sequía. El concepto hasta hoy sigue cambiando a partir de nuevas investigaciones, pero sí quiero hacer un énfasis que a nivel mundial la gran cantidad de luchadores sociales, los de primer mundo, ¿sí? Que han estado hablando durante muchísimo tiempo, como Greta Thunberg, pues son ridiculizados, ¿sí? Debido a que se les considera que en realidad no pueden hablar de realidades que no conocen porque viven desde la comunidad o luchan desde la comodidad de lo que es primer mundo, pero sí tenemos una gran cantidad de luchadores sociales en tercer mundo, ¿no? Y sí quisiera hacer esta mención de toda la cantidad, la gran cantidad de biólogos, tan solo en México, que han muerto en los últimos 5 años, ¿sí? Defendiendo realmente lo que es el patrimonio de nuestro país, ¿sí? Y uno de ellos fue un gran amigo y maestro, que fue Adán Gómez, que lo mataron en Chiapas, ¿sí? Él era académico en la Universidad de Tuxtla Gutiérrez, y lo mataron porque llevaba mucho tiempo haciendo estudios con peces sobre la contaminación en lo que era el río, ¿no? Y realmente esta realidad es algo que afecta a todo tercer mundo, ¿no? Porque mientras los activistas de primer mundo son ridiculizados porque se supone que no conviven como tal con los fenómenos naturales o con los fenómenos sociales causados por la degradación ambiental, pues en tercer mundo ser activista social, ser biólogo, ¿sí? Pone tu vida en peligro, ¿sí? Y este año llevamos 3 compañeros muertos, y eso solo es en México. No tienen que saberlo que prácticamente toda Latinoamérica, toda la parte de África, hay una gran cantidad de activistas, ¿sí? Que están preocupados por estos procesos de degradación de los suelos, principalmente en África, todos los problemas sociales asociados con la desertificación, que tienen que ver con hambruna, pero que realmente pues es muy fácil para todos pues desaparecerlos, ¿no? También tienen que saber que estos procesos de desertificación pues van a producir, se producen por varios procesos, ¿no? El desierto del Sahara se está extendiendo por un proceso cíclico y prácticamente natural a una tasa de 5 kilómetros por año. Se han hecho diferentes procesos para frenar este avance, principalmente con la siembra de algunas especies que son resistentes a suelos salitrosos y que tienen una alta tolerancia al estrés hídrico, ¿sí? E incluso hay algunos proyectos más novedosos donde se han empezado a hacer como cuevas para empezar a contrarrestar el efecto del viento, para ir perdiendo este proceso de expansión del desierto, pero pues realmente ninguno se ha podido poner en práctica a mayor escala, ¿no? También tenemos el proceso de lo que son las sequías y los factores antropogénicos, como les decía, por cambios climáticos producido por el aumento de los gases de efecto invernadero, pues no ayudan, ¿no? Y propician a que aumente este proceso de desertificación en el mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre desertificación y desertización? Y es importante, ¿no? Es una pregunta hasta de examen. La desertización se considera la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de factores exclusivamente naturales, ¿sí? La desertización es un proceso de manera natural, que se lleva de manera natural en muchísimos lugares del mundo. Estos procesos incluso llegan a ser cíclicos. Hay lugares que a lo largo de miles de millones de años han pasado de ser desiertos a ser selvas, a ser bosques, y luego vuelven otra vez a ser desiertos, y esto es un proceso cíclico, ¿sí? Pero la desertización, la desertificación, pues sí es un proceso que es causado netamente pues por los fenómenos antropogénicos. Entonces esto sería todo con respecto a lo que serían los procesos de deterioro, ¿sí? Y pasamos a la siguiente clase.